Hay personajes de la televisión que fueron olvidados con el tiempo, pero algunos vuelven de la forma más rara posible, y este es uno de esos casos. Todo empieza en 1979, cuando en Reino Unido se estrenó un programa infantil llamado Jigsaw. Era un show educativo para chicos, lleno de juegos, acertijos y pequeños sketches. El objetivo era hacer pensar a los niños, resolver puzzles y entretener de una forma tranquila y familiar, pero entre todos los personajes había uno que destacaba muchísimo, y no de buena manera. Su nombre era Mr. Nosebone. A primera vista ya daba miedo. Usaba una máscara blanca enorme, con nariz puntiaguda, sonrisa rara y ojos vacíos. Vestía elegante, caminaba de manera incómoda y aparecía haciendo cosas sin sentido mientras sonaba música extraña de fondo. Incluso hoy, décadas después, mucha gente lo considera uno de los personajes infantiles más perturbadores de la televisión británica. Lo más raro es que el problema no era solamente el personaje, sino también el actor que estaba detrás de la máscara. Según personas que trabajaron en el programa, el hombre tenía comportamientos bastante incómodos. Era intenso, controlador y estaba obsesionado con el personaje. Quería escribir sus propios guiones y hacer las escenas a su manera. Mientras el resto del programa intentaba ser educativo y divertido, los segmentos de Nosebone eran cada vez más raros y difíciles de entender. Los productores del show no sabían qué hacer. Muchas veces simplemente lo mandaban con un camarógrafo a grabar cualquier cosa que se le ocurriera, y después en edición trataban de acomodar el material para que pareciera un sketch infantil normal. Con el tiempo, la situación empeoró. El actor tuvo discusiones con los creadores del programa y finalmente fue despedido, aproximadamente un año antes de que la serie terminara cancelándose. Pero antes de irse, hizo algo bastante extraño. Se llevó la máscara original y el traje completo de Mr. Nosebone. Y acá es donde la historia se vuelve todavía más rara. Con el paso de los años, el personaje prácticamente desapareció. No había juguetes, no había merchandising, no había máscaras a la venta ni casi información sobre el actor. En sitios como IMDb ni siquiera aparecía registrado correctamente quién interpretaba a Nosebone. Era como si esa persona hubiese desaparecido completamente de internet. Hasta que en 2008 ocurrió algo inesperado. Aparecieron 3 videos nuevos en YouTube mostrando nuevamente a Mr. Nosebone, pero ya no dentro de un programa infantil. Eran videos extrañísimos, grabados de forma casera, con música incómoda y una atmósfera mucho más perturbadora. Y lo peor de todo es que muchos creen que era el actor original usando la máscara verdadera, porque la apariencia coincidía perfectamente, solo que ahora se notaba muchísimo más viejo. En esos videos el personaje hacía exactamente lo que probablemente siempre quiso hacer: escenas absurdas, silencios incómodos y comportamientos completamente inquietantes, pero esta vez sin productores ni nadie controlándolo. Eso hizo que Mr. Nosebone se transformara en una especie de leyenda oscura de internet. Mucha gente empezó a investigar quién era realmente el actor, qué había pasado con él y por qué parecía tan obsesionado con el personaje, incluso décadas después. Hasta hoy siguen existiendo teorías. Algunos creen que solo era un actor excéntrico, otros piensan que tenía problemas mentales o una obsesión enfermiza con el papel, pero la realidad es que casi no hay información oficial sobre él, y quizás eso es lo que hace que la historia sea tan inquietante, porque no estamos hablando de un creepypasta inventada. El programa existió, el personaje existió y sus videos también aparecieron de verdad. Todo comenzó en 1979 con Synenko, un programa infantil checoslovaco pensado para entretener a los más chicos con canciones, títeres y pequeñas enseñanzas educativas. En esa época la animación era demasiado cara, así que gran parte de la televisión infantil dependía de marionetas y disfraces gigantes. Y fue ahí donde apareció Ratafak. El personaje era enorme, raro y bastante difícil de describir. Tenía un cuello larguísimo, manos exageradas, ojos gigantes, dientes enormes y movimientos torpes que parecían totalmente fuera de control. Su voz era chillona, incómoda y para muchos directamente irritante. La idea del programa era que Ratafak actuara como un personaje tonto. Él decía cosas absurdas o incorrectas para que los niños pudieran corregirlo y sentirse más inteligentes. Sobre el papel, parecía una idea inocente, pero en pantalla el resultado era perturbador. De hecho, si uno mira imágenes del programa hoy, lo primero que llama la atención no es el títere, sino las caras de los propios niños. Muchos se ven incómodos, confundidos o directamente asustados mientras el personaje se mueve alrededor suyo. Durante años, padres enviaron cartas quejándose del personaje. Entre finales de los 70 y toda la década de los 80, hubo personas que consideraban que Ratafak no tenía nada de infantil y que su apariencia era demasiado extraña para la televisión abierta. Y honestamente, es fácil entender por qué. Lo más curioso es que el personaje estaba pensado para convertirse en una especie de ícono infantil internacional. Los creadores querían que fuera reconocido en muchos países, algo parecido a otras mascotas educativas famosas de la época, pero ocurrió exactamente lo contrario. Terminó siendo recordado por lo inquietante que era. Ratafak era manejado por 2 titiriteros al mismo tiempo. Una persona controlaba una mano y otra persona manejaba la cabeza, la otra mano y también hacía la voz. Eso explicaría por qué sus movimientos parecían tan descoordinados y extraños.
Además del programa, el personaje aparecía en escuelas y eventos públicos. Imagínate ser un chico pequeño en los años 80 y ver aparecer esa cosa gigante entrando a tu salón de clases. El nombre Ratafak Plashta tiene varias traducciones aproximadas, pero la más conocida sería algo parecido a manta de nariz grande o sábana de cuello largo, haciendo referencia a su diseño exagerado. Y aunque oficialmente era solo una marioneta infantil, uno de los datos más raros llegó años después, cuando el propio creador del personaje admitió en una entrevista que Ratafak en realidad debía representar a un monstruo. Eso hizo que mucha gente volviera a mirar al personaje con otros ojos. El programa terminó en 1989 y poco a poco quedó perdido en el tiempo, pero la historia no terminó ahí. En 2008, según varias personas, el títere original de Ratafak fue encontrado abandonado dentro de un contenedor de basura. Poco después, aparecieron pequeños videos y nuevas imágenes del personaje, lo que hizo que Internet redescubriera completamente esa extraña figura de la televisión checoslovaca. Desde entonces, Ratafak Plashta se convirtió en uno de esos personajes infantiles antiguos que generan fascinación y miedo al mismo tiempo, algo parecido a lo que pasó con otros íconos perturbadores de la televisión europea de los 70 y 80. Y quizás lo más inquietante de todo es que originalmente se suponía que los niños tenían que adorarlo.